¿Qué tal? Una vez que ya hemos visto los selectores, vamos a empezar con otro tema clave, tema que en la mayoría de los lenguajes de programación se conoce como la gestión de los eventos. Con ello hacemos referencia a cómo colocar vigilantes y disparadores en nuestro código. Con esto nos referimos a los modos en que JavaScript, también jQuery y muchos otros lenguajes de programación hacen que distintas partes de nuestro código se activen cuando pasa algo, cuando ocurre un evento. Vamos a intentar explicarlo con un ejemplo aquí dentro de Second Life. Aquí tenemos un objeto que tiene asociado un código que en este momento se encuentra vigilante esperando que ocurra algo, que tenga lugar un evento. En este caso el evento es que algo choque con este objeto. Cuando, como vemos, yo he chocado con este objeto, inmediatamente el objeto ejecuta un código que tiene asociado. Es una función, por ejemplo, que va a hacer que lleve a cabo determinadas acciones el objeto. Este sería un ejemplo de funcionamiento de un evento. Estamos ante un proceso que podríamos resumir del siguiente modo. En primer lugar, tenemos en el código un gestor de eventos, lo que quiere decir que es una línea de código que está vigilando, esperando a que pase algo. En segundo lugar, cuando el evento que está esperando tiene lugar, el código reacciona. Y lo hace llevando a cabo determinadas acciones, ejecutando trozos de código que por tanto solo se ejecutan cuando tiene lugar el evento. De ahí que se conozca a este modo de trabajar el gestor de eventos. Lo hemos visto funcionando en Second Life, que, como supongo que ya sabes, cuenta con un lenguaje de programación que justo se denomina así, un lenguaje orientado a eventos. Y el mecanismo es exactamente igual que en JavaScript o que en jQuery o que en otros muchos lenguajes de programación. Teniendo esto claro, sabemos ya a qué nos referimos cuando hablamos de los gestores de eventos en programación. Vamos ahora a verlo con JavaScript y con jQuery. Hasta ahora hemos utilizado un único evento, que es cuando se carga una página. Es el gestor de eventos onload en JavaScript y es el gestor de eventos con document ready en jQuery. Pero desde luego JavaScript cuenta con muchos otros modos de reaccionar ante las acciones del usuario y muchos otros tipos de eventos. Es lo que permite al sitio web interactuar con aquellos que lo usen y es lo que permite crear páginas dinámicas e interactivas. Podemos, por ejemplo, referirnos a un clic del ratón, a el pulsar una tecla, a escribir algo en un formulario y así muchísimos más ejemplos de eventos a los que podemos asociar gestores de eventos. Pues jQuery también en este aspecto mejora y amplía considerablemente los mecanismos de manejo básicos de eventos para darles una sintaxis tanto más elegante en el modo de escribirla, al tiempo que hace estos gestores de eventos, como iremos viendo, ya vimos en un ejemplo, mucho más poderosos. De los muchos gestores de eventos con los que vamos a poder trabajar, de momento lo hemos hecho con el gestor de eventos para la carga de páginas.
Con JavaScript podemos crear un evento para la carga de una página, bien en el cuerpo utilizando onLoad o bien también en la cabecera utilizando window onLoad. Con jQuery hasta ahora el gestor de eventos que hemos utilizado en todos los casos es el document ready, que es el que nos permite usar un gestor de eventos en la carga de página con este framework. ¿Por qué usar jQuery y no JavaScript? Pues en este ejemplo que estamos utilizando podemos ver algunas razones. Podríamos entrar más en detalles, pero creo que a estas alturas no es necesario y simplemente recargaría el vídeo tutorial. En primer lugar, la primera diferencia es que con el uso de jQuery el evento se disparará cuando el DOM esté listo para usarse, mientras que con JavaScript espera hasta que se cargue toda la página. Con páginas que incluyan, por ejemplo, muchas imágenes, el tiempo, la diferencia entre un sistema y otro puede ser considerable. Y lo que es todavía más importante, que nos va a permitir asociar múltiples scripts a una única página. Si utilizamos window onLoad podemos ponerlo en la cabecera, pero podemos solamente llamar a una función. Si se llama a una segunda función, la primera queda eliminada. En el uso de document ready, lo que nos permite es que cada función que se le añade se incluye dentro de una cola interna y cuando la página sea cargada se ejecutarán todas las funciones en el orden en el cual las fuimos añadiendo. Por tanto, ventajas, como vemos, en el uso de jQuery, de nuevo, sobre el uso directo de JavaScript. Antes de empezar con otros gestores de eventos, vamos a ver distintos modos en que podemos escribir este gestor de eventos de jQuery para detectar cuando se carga una página. Hasta ahora hemos visto el modo estándar de escribirlo con el document ready function. Pero no es el único, y porque es probable que estés trabajando con código jQuery que consigas, y puede ser que encuentres escrito esto de distintos modos. Así que aunque en un principio esto puede contribuir a hacer las cosas más complicadas, pues simplemente por lo menos hacer referencia a ello. Vamos a escribirlo siempre como aparece aquí, pero puede que en códigos de jQuery lo encuentres bien de este modo, o incluso de este modo, en el que, como vemos, se mantiene solo el término function, y en los tres casos el resultado sería exactamente el mismo. Ya digo que nosotros siempre utilizaremos el primero, pero por si te lo encuentras, saber que en estos dos casos el resultado es exactamente el mismo y hace referencia al mismo gestor de eventos. Dicho esto, vamos allá y vamos a empezar a ver otros gestores de eventos distintos de Document Ready. Pero existen muchos otros eventos, por ejemplo, eventos iniciados por el usuario que puede que queramos detectar. Por poner algunos ejemplos, las pulsaciones del ratón, que en JavaScript se detectan con el gestor de eventos onClick, o los cambios en campos de formularios con el gestor de eventos onChange, el cambio en los tamaños de las ventanas con el gestor de eventos onResize, solo por poner algunos ejemplos. Pues para todos estos ejemplos también jQuery nos ofrece un nuevo modo mejorado para poder manejarlos. Vamos a ir creando una aplicación que nos permita practicar con los gestores de eventos. Se trata al final de un sistema que nos va a permitir cambiar el estilo aplicado a la página según el usuario pulse en distintos botones. Para empezar vamos a crear esta primera versión simple con un botón dentro de un alternador y que al pulsar va a cambiar el aspecto general de la página, del contenido de la página, excepto del botón y del alternador, que queremos que se mantengan igual. En esta primera versión simplemente hace esto al pulsar. Como vemos, nos cambia el aspecto que tiene el contenido. Aquí tenemos la página en modo diseño
y aquí podemos verla en modo código, en cuyo cuerpo, como vemos, la estructura está organizada en torno a un div de nombre contenedor, que lo incluye dentro, y dentro de él un div al que llamamos alternador, que es donde iremos incluyendo los distintos botones y que es el que no queremos que cambie cuando modifiquemos el aspecto de la página, y otro div al que le aplicamos la clase capítulo, que es el div el cual queremos que se modifique cuando pulsemos sobre los distintos botones. A esta página le aplicaremos unos estilos en una hoja CSS genérica. Habrá una, la que aquí vemos, donde le aplicamos un estilo al cuerpo, a distintas cabeceras, y que pues es el CSS básico que no tiene desde luego nada que explicar. Y tendremos otra página a la que llamaremos botón CSS, que es donde iremos aplicando el estilo CSS en concreto que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Aquí, como vemos, a la clase capítulo le aplicamos un margen y después aquí es donde creamos el alternador y el botón que se incluye dentro del alternador. Tampoco nada complicado en cuanto hayas trabajado un poco con CSS. Como vemos, simplemente es un contenedor que está flotando a la derecha con un color de fondo y unos bordes, y el botón que contiene en el interior exactamente lo mismo. Le damos para que tenga esa sensación de un marco que lo rodea, un color un poco más claro y oscuro en los distintos bordes, que es al final lo que aquí vemos. Este genérico es el alternador y este es el botón. Ya digo que posteriormente iremos ampliando y dentro del alternador incluiremos más botones que nos permitirán cambiar el aspecto de la página. Pues ahora, en esta primera versión de nuestro alternador, en el que nos permite cambiar el estilo de la página, vamos a crear justo ese estilo alternativo que queremos aplicar. Si quisiéramos aplicarle ese estilo a todo el cuerpo de la página, sería realmente sencillo. Podríamos crear un estilo al que podríamos llamar, por ejemplo, largo, y aplicarlo. El problema es que de este modo se le aplica a todo el cuerpo, incluido también el contenedor. Vamos a verlo. Este será posteriormente el que nos va a servir. Voy de momento a comentarlo para que no se le aplique, y lo hacemos aplicándole largo, pero en este caso observa que si pulsamos, lo que ocurre, como decíamos, se le aplica a todo, incluido también a el alternador con los botones, lo cual no queremos. Así que, aunque esto se trata de CSS, lo que tenemos que hacer es que se le aplique solo a esta parte. Recuerda que para eso tenemos una estructura de los elementos que forman el cuerpo en divs, por lo tanto tenemos que indicar en CSS que se le aplique solo a este div. Así que vamos a crear una clase con un estilo CSS, la que llamaremos, por ejemplo, body.largo, que se le aplique, la clase largo que se le aplica en el cuerpo. Pero dentro del cuerpo queremos aplicárselo dentro del div que tiene de id contenedor a la clase capítulo. De este modo se le aplicamos solo a esta parte y no se le aplicamos a la otra que tiene el id alternador, que es en la que se encuentra el contenedor con el botón. Así que para escribirlo tendremos que hacerlo de este modo. Es lo que aquí vemos, que si estás acostumbrado a trabajar con CSS también lo entenderás rápidamente. Si no, es un ejemplo de cómo hay que saber moverse bien por el DOM también con CSS para indicar partes en concreto. Aquí con esto nos estamos refiriendo a que le vamos a aplicar una clase de nombre largo dentro del div contenedor a la clase capítulo y solo a esa clase. Con esto conseguimos que a la otra parte, que es donde se encuentra el alternador, no se le aplique.
Hasta aquí es la parte de la creación en HTML y el código CSS, que de momento el que nos interesa es simplemente esta línea. Pero ahora vamos allá con lo que realmente nos interesa en este curso, que es cómo escribir el código jQuery. Lo que queremos es aplicar la clase largo a el tag body. Así que también con lo que ya hemos visto hasta ahora ya tendríamos que saber cómo se escribe para conseguirlo. Pero queremos que esto ocurra cuando se pulse sobre un botón. Así que ahí es donde cambia y ahora es donde tenemos que ver cómo hacer que sea un determinado evento, el clic del ratón, el que ejecute, eso sí, este trozo de código en el que indicamos que le aplique la clase largo a el body. Para eso vamos a utilizar por primera vez el método bind, el método que nos va a permitir vincular. Este método nos permite especificar cualquier tipo de evento JavaScript y nos permite vincularlo a un comportamiento. En este caso, lo que vamos a hacer es especificar un evento que será el clic del ratón y el comportamiento va a ser ejecutar la función que indicábamos hace un momento. Una vez más puedes profundizar en la sintaxis y el uso de este evento bind dentro de la documentación. Aquí tienes unos cuantos ejemplos de su uso, algunos de ellos muy parecidos a los que vamos a utilizar ahora. Aquí vemos el uso del método bind, al que le pasamos el evento, en este ejemplo también es un clic, y en el cual se ejecuta una función. Aquí usa el genérico function, con lo cual es esto. Aquí lo que indica es que se va a abrir una alerta con el texto que contiene el párrafo sobre el que se pulse. Tienes muchos más ejemplos para verlo en funcionamiento. Recuerda de nuevo la importancia de usar esta documentación para aclarar, para encontrar respuestas y demás. Pues con esto, claro, ya podemos escribir el código jQuery que vamos a necesitar. Vamos a ponerlo todo dentro de un document ready, ya que queremos que el clic del ratón empiece a poder llevarse a cabo después de que se cargue la página, desde luego. Así que dentro de esto, lo que vamos a tener que hacer ahora es indicar el lugar donde se encuentra el botón, por tanto, donde vamos a poner ese vigilante. Si vamos a nuestro código HTML, observa cómo ese botón lo tenemos con un ID al que hemos puesto alternador largo. Ya dijimos que vamos a utilizar posteriormente otros, así que vamos a llamarle este alternador largo. Es el que va a hacer que aparezca el texto en un mayor tamaño. Por tanto, es lo que vamos a tener que indicarle este ID para decir dónde tiene que detectar el clic. Así que es lo que escribimos para empezar. Y a continuación lo que tenemos es que usar ese método bind, que es el que nos va a permitir vincular. Y que, como decíamos, tenemos que pasarle por un lado cuál va a ser el evento, que en este caso es un clic, y por otro cuál va a ser la acción, que en este caso va a ser una función, que será el código que escribamos posteriormente. Lo ponemos y ahora en el contenido, por lo tanto lo que se va a ejecutar, recuerda que es lo que ya decíamos antes, que se aplique en el body, la clase largo, que ya posteriormente tenemos en el CSS indicado a lo que se tiene que aplicar. Es lo que añadimos y con esto ya tenemos indicado que cuando se pulse sobre el botón que tiene como ID alternador largo, se ejecute este otro trozo de código en el que se indica que en el cuerpo se le aplique la clase largo. Así que de momento, con lo que llevamos escrito, ya tenemos esta primera versión todavía muy rudimentaria de este alternador de estilos que queremos aplicar en nuestra página. Cuyo resultado en pantalla es ya el que veíamos antes.
De nuevo, entre las ventajas del uso de este método bind es las que ya explicamos antes para el método ready. Nos permite vincular a este método más de una acción que se puede ejecutar cuando llevemos a cabo la ejecución del código. Porque con esto tenemos todo lo necesario para enlazar un evento, pero de momento lo único que conseguimos es cambiar el aspecto de la página. Como decíamos, podemos vincular más acciones, que es justo lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar más botones y usando bind vamos a hacer que pulsando sobre cada uno de los botones lleve a cabo una acción distinta y modifique el estilo de la página. Con lo hecho hasta ahora tenemos un botón que funciona, pero para crear la aplicación necesitamos un comportamiento similar en otros dos botones que lleven a cabo tareas distintas. El div donde tenemos el alternador con los botones es este. De momento tenemos un único botón, así que vamos a empezar por añadir los otros dos. El código, como vemos, es igual, a uno le llamaremos alternador normal y otro alternador estrecho. Son los tres tipos de estilo que vamos a aplicar, uno normal, otro que aparecerá en una columna y otro más amplio para impresión. Como vemos, a uno de ellos, el que va a aparecer por defecto, le vamos a aplicar la clase botón select, que hará que aparezca en negrita, y por tanto después haremos que alterne para que aquel que esté seleccionado aparezca en negrita. De momento aparecerá el normal, pero simplemente con esto ya tenemos los tres botones. Aquí vemos de momento la salida en pantalla al haberle aplicado a estos dos divs la clase botón ya nos aparece con el mismo aspecto, y al primero, al haberle aplicado select, como vemos, aparece en negrita. Pero ahora tenemos que añadirles la funcionalidad. Para empezar, en el archivo CSS vamos a añadir una clase para aplicar a estrecho, como vemos exactamente igual que la de largo, porque se la queremos aplicar a la misma parte del cuerpo, pero en esta lo que hacemos es cambiar el ancho para que aparezca como una única columna. Y creamos también la clase select, que en este caso será para aplicarlo a el botón que esté seleccionado, que aparezca en negrita, la fuente en negrita. Cada una de estas versiones que vamos creando irá junto con el vídeo tutorial. En este caso esto irá como dos botón CSS, y en el general CSS ya tenemos el aspecto que va a presentar la página con lo que denominamos en el botón normal. Por lo tanto, no necesitamos aquí indicar una nueva clase para ese botón, que aparecerá con las características que aquí indicamos para el body, y que será el que se aplique en el aspecto normal. Por tanto, simplemente con esto, la parte CSS también ya la tenemos modificada. Nos quedará por modificar el código jQuery, en el que, como decíamos, vamos a ver de nuevo esta potencialidad del framework para poder aplicar distintas acciones en un único evento. Aquí solamente se lo aplicábamos a uno, pero ahora tenemos tres botones y tenemos que indicarle distintas acciones para cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a tener que seguir usando es bind, igual que antes, y el evento va a ser el clic del ratón también igual. Por tanto, vamos a modificarlo. En el que tenemos hasta ahora se lo aplicábamos a el div con el id alternador largo. Si ahora vamos a el archivo HTML, observa como ahora aquí tenemos 3 y que le hemos dado los nombres de, sigue el de alternador largo como antes, alternador estrecho y alternador normal. Por tanto, es lo que vamos a tener que indicar después del símbolo del dólar para hacer referencia a cuál va a ser el div sobre el cual se pulsa en cada caso. Así que volvemos.
En cuanto a la estructura es muy similar. Ahora lo que ocurre es que además de añadir una clase vamos a tener que eliminar otras usando remove class. Ya hablamos también de ese otro método por si las tienen aplicadas. Aunque daría igual, vamos a ponerlos por orden. Ya digo que la forma de escribirlo es muy similar. Así que vamos, para empezar, poner el alternador normal. Por tanto, ¿cómo va a aparecer cuando queremos que aparezca con el aspecto normal? El resto, como vemos aquí, va a ser igual. Bind click function. Y ahora lo que tenemos que cambiar aquí son las clases a añadir o eliminar. Al ser el normal, recuerda que el normal no se le aplica a ninguna clase porque se le aplica lo genérico que tenemos en el CSS. Por tanto, aquí lo que vamos a tener que indicarle es que elimine, si están aplicadas, las otras dos clases, largo o estrecho. Así que lo hacemos con remove class. Y por tanto, cuando pulsemos sobre el botón normal, lo que vamos a eliminar es cualquiera de las clases que tenga aplicadas antes y por lo tanto aparecerá con el aspecto normal, que es lo que queremos. Una vez entendido esto, para los otros dos es muy sencillo, podemos incluso copiar y pegar. Vamos a dejar un espacio para que quede claro. Y ahora aquí, por ejemplo, para el otro, recuerda que era para el estrecho, alternador estrecho. Y ahora aquí lo que tenemos que indicarle es, aquí en lugar de remove class, add class, que nos añada la clase estrecho y que elimine la clase largo. Y para el tercero hacemos exactamente lo mismo, solo que modificamos la clase que hay que añadir a la clase que hay que eliminar. Así que aquí ponemos alternador largo, son los tres IDs que le aplicamos a cada uno de los botones, y ahora aquí añadimos la clase largo y eliminamos la clase estrecho. Pues con esto tenemos el código jQuery necesario para que de momento, cuando pulsemos sobre cada uno de los botones, se aplique cada uno de estos tres aspectos, el normal, el estrecho o el largo. Si lo probamos de nuevo en el navegador, aquí tenemos ahora el alternador con los tres botones, pero ahora si pulsamos sobre estrecho se le aplica la clase estrecho. Si pulsamos en el que aquí denominamos impresión, que es el de la clase largo, se le aplica la clase largo, y si pulsamos sobre normal, vuelve al aspecto normal. Por tanto, de este modo tenemos los tres botones operativos, simplemente usando esos dos métodos, add class y remove class de jQuery. Pues con lo que hicimos hasta ahora, el alternador ya está funcionando correctamente, pero no le estamos indicando al usuario cuál de los botones se encuentra activo. Porque aunque creamos esa clase select, de momento siempre se le está aplicando al botón normal, y aunque pulsemos sobre otros, como vemos, el que sigue en negrita es el primero. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para indicarle al usuario sobre cuál de los botones ha pulsado y cuál es el estilo que aparece, ya que aparecerá en el botón el texto que contiene en negrita, gracias a esa clase select. Podríamos llevar a cabo esa modificación de la clase refiriéndonos a cada botón por su ID, como hicimos aquí, y aplicando o eliminando clases según sea necesario en cada caso. Pero sería demasiado largo el código y nos va a servir también para practicar mediante el uso de un método más escalable y más directo que nos va a permitir aprovechar el contexto en el cual se ejecuta el gestor de eventos. Para ello vamos a hacer referencia a el uso de la palabra clave des, que suele ser muy importante siempre que se trabaja con clases. Porque en jQuery, cuando cualquier gestor de eventos sea disparado, la palabra clave des se refiere al elemento del DOM al cual el comportamiento está vinculado. Así que, por ejemplo, cuando le pasamos cualquiera de los que estamos utilizando ahora, alternador largo, alternador normal o alternador estrecho,
Si posteriormente dentro de las acciones que se desencadenan utilizamos la palabra clave des, estamos refiriendo a que tiene que desencadenarse en ese elemento DOM en concreto. Por lo tanto, no es necesario que estemos refiriéndonos al nombre de al ID de cada uno de los elementos del DOM, sino que simplemente usando des, tal como lo vemos aquí. De este modo, con este código genérico aplicado en cada uno de los comportamientos, tendremos el mismo resultado. Se le aplicará en concreto al elemento DOM que en ese momento esté seleccionado. Por tanto, no es necesario escribir un código distinto, sino que de este modo genérico, con des nos estamos refiriendo al elemento DOM en concreto, dentro del cual se encuentra ese código. Así que lo único que tenemos que hacer es en cada uno de los 3 selectores que hemos creado, añadir este mismo código, y con el des hacemos referencia a el que en cada caso hemos usado como selector, alterador normal en este caso, y nosotros pues el que esté el des alterador estrecho y el des alternador largo. Por tanto, simplemente con esto ya vamos a hacer que se le aplique, en cuanto sea seleccionado cualquiera de ellos, la clase select, a ese elemento del DOM en concreto. Pero ahora tenemos que hacer que la clase se elimine, se deje de aplicar en aquellos botones que no estén seleccionados. Y de nuevo vamos a poder utilizar para ello otra de las características de jQuery de la que ya hablamos, que es la de la iteración implícita, por lo cual solamente escribiéndolo una vez ya nos permitirá eliminarlo completamente en los botones. Para ello tenemos que añadir también en cada uno de los 3 selectores este otro código genérico, y lo añadimos antes del des que pusimos ahora, porque con esto lo que vamos a hacer es que dentro del div con el id alternador se elimine en todos la clase select. Así que con esto cualquiera que tenga añadido select será eliminado, y posteriormente con el des se lo añadimos exclusivamente al botón que en ese momento hayamos pulsado sobre él. Así que estas 2 líneas de código nuevas que añadimos, como vemos, son exactamente iguales para los 3, pero realizan en cada caso la función como queremos. Esta primera elimina la clase select de los 3 botones, y con el siguiente se la añadimos al botón en concreto sobre el que hayamos pulsado, y que por tanto es el que tenemos aquí como selector. Con esta modificación del código, con estas 2 líneas añadidas en cada uno de los 3 selectores, si ahora lo probamos, veremos el resultado que aquí tenemos en pantalla, que irá como 3 botón dentro de los proyectos hechos en este vídeo tutorial. Si ahora pulsamos, como vemos, cambia el aspecto del body, pero también cambia el botón seleccionado sobre el que hayamos pulsado, lo quita de los otros y lo aplica en aquel que hayamos pulsado en ese momento. Desde luego, en el estilo CSS solamente hemos puesto que ponga en negrita, pero aquí podrías utilizar el estilo CSS que quisieras para modificarlo desde luego. Aún nos quedan muchas modificaciones, muchas mejoras dentro de este proyecto que estamos creando y que nos va a permitir seguir viendo la potencialidad de jQuery. Pero mejor de momento vamos a dejarlo aquí. En el próximo vídeo tutorial vamos a partir exactamente de esta situación en la que acabamos ahora, para seguir mejorando, añadiendo nuevas funcionalidades a este proyecto. Pero de momento quedamos aquí, por hoy nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.